Bienvenidos a Red Sea in Gaming, yo soy Red Sea. Este va a ser mi primer game review que voy a hacer a este juego que me encantó. Salió hace, sin mentirte, como un mes atrás y de verdad el juego que quisiera compartir mis pensamientos es relacionado a Batman Arkham Shadow, un nuevo juego reciente de la serie de Arkham de Batman, pero este como tal salió solamente en VR para Meta Quest 3 y Quest 3S. El punto de Batman Arkham Shadow es que es después de Arkham Origins, si no me equivoco, 6 meses después, y Batman Arkham Black Gates 3 meses después. Estamos viendo un Batman todavía joven en este escenario. Vas a ver muchos de los personajes conocidos, pero todavía no son malos, son buenos. Y todos los malos de Arkham tienen PhD, así que de verdad que el quien quiera ser malo en el mundo de Batman en Gotham tiene que tener un doctorado. Se mencionan muchos personajes que todo el mundo conoce. Vemos a Harley Quinn, obviamente no se llama Harley Quinn, es Dr. Quinns o Quinzel. Tenemos a Dr. Crane, todavía no está en su papel completo como Scarecrow. Se menciona en algunos periódicos que tú tienes que escoger durante el juego a Poison Ivy antes de ser Poison Ivy. Todavía es Dr. Pamela. Solamente vas a tener contacto con Alfred y sí vas a tener contacto como tal con Oracle, que es Barbara cuando eras más jovencita. En palabras finas, el juego me encantó. De verdad que le da el auge. Va y refleja muchas de las cosas de los juegos de Arkham en el estilo VR. Siente un juego de verdad de Arkham. Una de las cosas que me gustó mucho del juego de Arkham Shadow VR es que y lo habían mencionado los developers va a tiempo, se enfocaron más en el tipo de juegos que era Batman Arkham Asylum. Era como un gameplay de 10 o 12 horas, dependiendo de cuánto tú tardabas de coger los trophies y todo eso. Pues este juego fue directo así. Sí, una de las cosas que se sintió el juego era un poquito más encerrado de los sitios que podía navegar, más o menos igual que el primer juego de Arkham, pero de que no te aburres para nada. Supieron cómo pasar lo que era el mecanismo de pelea de los juegos en las consolas, lo pasaron muy bien en VR. Sí, le tengo que dar una advertencia que no es un juego para principiantes. Tiene 3 modos, tenemos Easy, Normal y Hard, pero de verdad, como quiera, les recomendaría empezar en Easy o Normal, porque no es un juego en la cual tú puedes estar sedentario. Tienes que estar constantemente activo, te tienes que estar moviendo, porque al igual que en los juegos de Arkham, en la cual tú tienes que hacer los flows para poder batallar, en el juego aquí lo tienes que hacer literalmente físico. No es un juego sedentario. O sea, si físicamente usted no está activo, cógelo en easy o no le des mucho tiempo al juego porque cansa. O sea, literalmente estás peleando, hay un celaje o un icono que te dice alguien te va a dar, tú esquivas o dale un reflect y sigues peleando. Sí, tienes que estar pendiente en los fantásticos iconos de colores, porque al igual que los otros juegos te dan a entender qué tipo de ataque es que te van a dar. Todo el mundo sabe que el ataque azul es que te van a dar un puño, lo puedes esquivar, lo puedes reflectar. Los ataques amarillos son de los cuchillos, tienes que darle para atrás y esquivar. En VR tienes que esquivar de verdad. O los rojos, que es que alguien tiene una pistola en contra de ti. Traen en este juego, que lo hace mucho en los otros juegos de Arkham, es que al ir pasando te van a dar las herramientas necesarias para pasar cierto juego. O sea, que al igual que en Arkham Asylum, habían secciones que tú no podías pasar porque no tenías las herramientas. Al igual a este, cuando te dan las herramientas, entonces puedes ir a buscar en otro. Y el juego, para solamente correr en el Quest 3, yo lo tengo en el Meta Quest 3, se ve tan y tan brutal. Y le explico un poquito más de qué es gráfica. Cuando tú juegas un juego en VR, tienes 2 alternativas. Si el juego está en el Quest, lo puedes jugar solamente en el headset. Si el juego está en PC, pues te conectas con un cable y lo ves. Obviamente las gráficas se van a ver alteradas porque en una computadora PC las gráficas se van a ver brutales, porque tienes
el sistema y tienes la estructura para correr esas gráficas. En el caso del MetaQuest, como literalmente es como si fuese un mobile, porque tiene un chip de si fuese de un celular, las gráficas se van a ver alteradas. Lo bueno del MetaQuest 3 es que el chip, como es enfocado en los sistemas VR, y se ve como si fuese gráficas de PC. Y de verdad que se ve brutal. En ningún momento tuve problemas. De verdad que para correrlo en el Quest, brutal. Sí, un poquito de advertencias. El juego sin baterías externas en el headset solamente me duró 1 hora. Yo empezaba a las 7:30 y ya a las 8:30 el sistema está diciendo batería drain. Cuando puedan, antes de jugar este juego, consíganse una batería externa para el headset. Sí, tengo que decir que la parte que supieron cómo hacerlo es durante el escenario cuando tú estás en la parte para enfrentarte con Dr. Crane. Sí tenemos la sección que está en todas las áreas de todos los juegos relacionados a Batman, es las secciones de Scarecrow. Los Batman Arkham tienen secciones en muchos de esos juegos que tú estás intoxicado. Siempre tienes un momento en el cual estás ilusionando. Y eso pasó tanto en Arkham Asylum, en Arkham City y en Arkham Dark Knight. Yo me estoy equivocando, yo creo que en uno de esos juegos, no sé si es en Origin, que fue el Mad Hatter que te dio una toxina. No me acuerdo que si fue el Mad Hatter, pero casi todas fueron con Scarecrow. Esa escena en VR, brutal, top down. De verdad que me encantó esa sección del juego de... Ya yo sabía que el momento a que tú te ibas a enfrentar con Dr. Crane iba a venir algo así. Yo decía, esta parte es así, de verdad que yo no voy a terminarlo. Sudé, no voy a mentir, en el juego yo sudé. Especialmente en algunas peleas de bosses que tienen que estar constantemente. Y tienes 3 tipos de enemigos, porque al igual que todos los juegos de Arkham tienen diferentes enemigos. Qué bueno que en momentos así, cuando es un grupo grande, te dan un respiro. Ya se dio la noticia que en enero va a haber un lore adicional al final de los créditos del juego. Tiene un New Game Plus, que a todo el mundo le gusta eso, a mí no. Y más lore al final. O sea que espera para enero para ver qué adicional. Si hay una parte que no me gustó mucho del juego y de verdad que yo esperaba mucho y tengo que decir que me decepcionó. Y fue en la parte donde tú te pones el suit. Yo estaba emocionada porque una de las cosas que Arkham Batman VR supo hacer fue la sección de tú ponerte el Batsuit. Aunque fue algo leve, tú coges, te pones el casco, después te da la opción de ponerte los gauntlets. Pones las manos, tienes los gauntlets. Tú coges lo que tú utilizas como grapple gun y utilizas como el Detective Measure, que era un palo de análisis. Te lo pones y ya, y el Batarang, que también era en el belt, y lo tiras. Esa sección brutal. Arkham Shadow, tú entras al Batcave. Antes de tú pasar al escenario principal de esa área del Batcave, tú tienes que pasar con una máquina donde tú pones el vestuario, pones el Batsuit para entonces entrar al Batcave, como que acá es un puente de intercambio. No me gustó porque cuando tú llegas ahí, tú lo que tienes que hacer es, te abren la cápsula donde está el Batsuit y entonces te dicen, place the account. Pues tú coges el card y te lo pones. Ya. Esa es la secuencia del suit de Batman. Quería algo más. O sea, literalmente yo quería ponerme el casco, ponerme el cape que te dan. Me hubiese gustado ponerme el gauntlet por lo menos una sola vez. O sea, yo te aceptaría el cambio a Batman solamente cogiendo eso si ya tú me hubieses dado una sección completa y yo ponerme el suit. Eso te lo acepto. Pero como primera, como que... Por eso es que Arkham VR tiene una mejor secuencia para tú meterte en el Batsuit. De verdad que no hay otra. Fuera de eso, el juego me encantó. Para un fanático que le gustan los juegos de Arkham de Batman, le va a gustar. Jugadores que no han sabido nada de Batman, también le puede gustar este juego porque es acción, tiene de todo un poco, a pesar de que es un juego VR. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes relacionado al juego de Batman. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Que tengan un lindo día.